Dicen que los muñecos solo cobran vida en los cuentos. Pero quienes han visto a uno moverse por sí solo saben que no hay nada de fantasía en eso. A veces, un simple juguete puede convertirse en la morada de algo que no tiene cuerpo, de algo que solo busca ser visto o escuchado. Esta noche conocerás 3 historias reales donde lo inanimado cobró voluntad propia. Muñecos que abren los ojos, que cambian de lugar, que susurran nombres en la oscuridad. No son historias de cine, son testimonios de quienes aún no se atreven a dormir en la misma habitación. Bienvenidos a Historias de Terror Real. No hay un solo día en que no me arrepienta de no haberle hecho caso a mi hermana. Ella tenía 6 años y, como muchos niños, hablaba con sus juguetes. Pero con ese muñeco no era un juego. Se llamaba Pedro, o al menos así lo nombró ella desde el primer día. Era un muñeco antiguo, de trapo y madera, que alguien, hasta hoy no sabemos quién, dejó en la puerta de la casa una tarde lluviosa. Mi mamá pensó que alguien lo había tirado, o que lo habían olvidado. Pero mi hermana, sin pensarlo, lo tomó en brazos como si ya lo conociera de antes. Desde esa noche, no quiso dormir sin él. Y fue entonces que todo comenzó. Primero, cosas pequeñas. Mi hermana empezó a hablar sola por las noches. La oíamos desde la otra habitación. Ella se reía, susurraba, hacía voces extrañas. Un día, mi mamá le preguntó con quién hablaba. Y ella respondió: con Pedro. Me cuenta cosas. Mi mamá le preguntó qué cosas. Y ella dijo: me dice lo que va a pasar con ustedes. ¿Y quién se va a morir primero? Eso fue lo primero que nos puso la piel de gallina. Luego vino lo peor. Una madrugada, mi hermana apareció dormida en la sala. Cuando la despertamos, no supo cómo había llegado ahí. Pero el muñeco estaba a su lado, sentado, con los ojos abiertos. Y no me estoy confundiendo, los ojos estaban más abiertos de lo normal. Era como si se movieran, como si respirara. Durante varias semanas, el ambiente en la casa se volvió pesado. Los espejos se empañaban sin razón. Se escuchaban pasos por las noches. Y mi hermana empezó a dibujar cosas que no entendíamos: sombras con ojos, figuras con cuernos, una silueta sentada en su cama. Intentamos quitarle el muñeco, pero lloraba como si le estuviéramos arrancando la vida. Una noche, después de otro episodio de insomnio y miedo, decidí encerrarlo en un closet. Lo metí dentro de una bolsa negra, la até con cinta y la dejé en el fondo del armario. Al día siguiente, cuando abrí el armario para verificar, ya no estaba. Lo encontramos sentado en la cama de mi hermana. Y cuando lo vimos, los ojos, te juro, se movieron ligeramente hacia nosotros. Fue suficiente. Mi mamá, harta, llevó el muñeco con una señora que decía saber de esas cosas. Una especie de curandera que vivía en las afueras del pueblo. Lo revisó en silencio. Y solo dijo: este muñeco no está vacío. Tiene algo adentro. Nos preguntó si lo habíamos abierto. Respondimos que no. Ella lo hizo. Dentro del muñeco, entre el relleno, había mechones de cabello, uñas humanas y lo que parecía un diente envuelto en hilo rojo. La curandera lo roció con alcohol, lo roció con orina de vaca, nos dijo que eso alejaba el mal y luego lo quemó junto con copal, ruda y sal. El fuego no lo consumía. Tuvo que avivar las llamas con alcohol una y otra vez. Cuando por fin se hizo ceniza, el aire cambió. Mi hermana durmió por primera vez en semanas. Y ya no volvió a hablar con nadie invisible. Pero a veces, cuando alguien toca ese tema en casa, ella se queda callada. Como si aún hoy tuviera miedo de lo que vivió en esos días.
No sé si lo que pasó fue brujería, una maldición o simplemente algo que no deberíamos haber tenido en casa. Pero desde ese entonces nunca más pude ver un muñeco sin sentir escalofríos. Esto pasó cuando yo tenía 13 años. Vivíamos en una casa pequeña, pero cálida. Éramos mi mamá, mi papá y mi hermana menor, Mariana, que tenía 6 en ese entonces. Un día, mi madre compró en el tianguis un muñeco grande, como de 60 centímetros, con un traje de marinerito y ojos de cristal. Le llamó la atención porque parecía antiguo, pero bien conservado. La señora que lo vendía dijo que era de colección, un buen recuerdo de su hija fallecida, pero que ya no lo quería tener en casa. Mi mamá se lo llevó sin pensar mucho. A mi hermana le encantó. Lo llamó Andresito, y desde el primer día no lo soltó. Al principio todo parecía normal. Mariana jugaba con él, lo vestía, lo sentaba a la mesa, le hablaba. Pero con el paso de los días, algo cambió. Una tarde, yo estaba en el cuarto de al lado y escuché que Mariana hablaba con alguien. No me sorprendió. Era común que inventara conversaciones. Pero lo que me hizo ir a verla fue que respondían. Escuché claramente una voz chillona, baja, como de un niño o algo que imitaba a uno. Decía frases como: no les digas nada. Juega solo conmigo. Te voy a cuidar si no me dejas. Cuando entré, ella estaba sola en el cuarto, sentada frente al muñeco. Me volteó a ver con los ojos bien abiertos y me dijo: te dije que no entraras. ¿Lo hiciste enojar? Sentí un escalofrío. Le pregunté quién hablaba con ella. Y respondió muy tranquila: Andresito. Pero solo habla cuando tú no estás. Esa noche, le conté a mi mamá. Ella pensó que era imaginación de niña. Pero yo ya había sentido algo raro, algo que nos observaba. Pasaron algunos días y el ambiente en la casa comenzó a ponerse pesado. Mi hermana tuvo fiebre durante 2 noches seguidas. Se despertaba llorando y diciendo que Andresito no la dejaba dormir. Una madrugada escuchamos ruidos en su cuarto. Golpes sordos, como si arrastraran muebles. Cuando entramos, Mariana estaba despierta, sudando, con los ojos muy abiertos, y el muñeco ya no estaba en su cama. Lo encontramos en la cocina, sentado en una silla, mirando hacia la puerta. Nadie entendía cómo había llegado ahí. Al día siguiente, mientras mi hermana dormía en mi cuarto por seguridad, decidimos revisar bien el muñeco. Mi papá lo tomó con guantes y empezó a revisarlo. Y notó algo raro en la parte trasera, justo bajo el cuello, una costura distinta. Como si hubiera sido abierta y cerrada a mano. Cuando la deshizo con cuidado, encontramos dentro algo espeluznante. Un pañuelo viejo, doblado y manchado con algo seco, como sangre. Un mechón de cabello amarrado con hilo rojo. Y un pequeño papel arrugado con algo escrito en tinta corrida. No lo dejes solo, porque él ya no quiere regresar. Ahí fue cuando mi mamá rompió en llanto. Recordó que la mujer del tianguis le había dicho que el muñeco había pertenecido a su hija muerta, pero no que había muerto de forma trágica. No sabíamos qué hacer. Mi papá quería quemarlo, pero una vecina, doña Carmen, muy devota, nos dijo que antes de hacer eso, fuéramos con un padre. Lo llevamos con un sacerdote que conocía a la familia. Lo revisó, oró sobre él y dijo algo que aún me da escalofríos. Este muñeco fue preparado para guardar algo. No es solo un objeto. Está cargado, con dolor. Nos recomendó no quemarlo, sino enterrarlo en un lugar donde no pudiera ser desenterrado. Eso hicimos. Lo llevamos a un terreno lejano, en el monte, lo metimos en una caja sellada con clavos y sal y lo enterramos con oración. Desde ese día, Mariana volvió a ser la misma. Pero hasta hoy, ya siendo adulta, aún recuerda lo sucedido y la voz de aquel muñeco sigue resonando en su cabeza.
Yo me llamo Martina y todavía me cuesta contar esto sin que se me ponga la piel de gallina. Pasó hace ya unos 15 años, cuando todavía vivíamos todos juntos en la casa de mis padres, allá en San Juan Mixtepec, en la sierra. Mi mamá hacía muñecas de trapo para vender en el tianguis. Eran sencillas, con retazos de tela, botones y cabellos de estambre. Pero hubo una que, no sé, tenía algo distinto. La había hecho con pedazos de un vestido viejo que perteneció a mi abuela. Mi mamá decía que era su forma de mantenerla presente. La muñeca tenía un rostro bordado con hilo negro y una sonrisa un poco torcida, como si se burlara. Cuando mi madre la terminó, no quiso venderla. Dijo que esa se quedaba en casa. La puso sobre una repisa, en la sala. Al principio nadie le daba importancia. Pero luego empezaron a pasar cosas raras. Cada mañana, la muñeca amanecía en un lugar diferente. Un día en el sillón, otro en el comedor, otro junto a la ventana. Mi mamá nos regañaba porque pensaba que alguno la movía, pero todos jurábamos no haberla tocado. Una noche me tocó quedarme sola porque mis papás fueron a un velorio. Me acosté temprano, pero antes de dormir escuché un ruido, como si algo hubiera caído. Cuando me asomé a la sala, la muñeca estaba en el piso, justo frente a la puerta, mirando hacia mí. La levanté y sentí su cuerpo, caliente. No sé cómo explicarlo, pero la tela estaba tibia, como si alguien la hubiera tenido entre las manos por mucho rato. La dejé en su lugar y me encerré en mi cuarto. Esa noche no pude dormir. Escuché pasos suaves, como si alguien caminara descalzo por la casa. Al día siguiente, mi madre también dijo haberlos oído, pero fingió que no era nada. En el fondo, todos estábamos inquietos. Lo peor fue cuando mi hermano menor, Luis, empezó a hablar solo. Tendría unos 6 años. Decía que la señora del vestido lo visitaba por las noches y le contaba historias. Una madrugada, lo encontramos hablando en voz baja frente a la muñeca. Estaba sentado en el suelo, y la muñeca frente a él, como si de verdad conversaran. Mi papá lo jaló del brazo y lo llevó a la cama. Luis lloraba y gritaba que no quería que ella se enojara. Esa misma semana, se escucharon golpes dentro de la casa. Como si alguien arrastrara los muebles. Las ventanas se abrían solas, y a veces el perro del vecino no dejaba de ladrar mirando hacia nuestra puerta. Un día, mientras mi mamá barría, dijo que la muñeca tenía los ojos distintos. Que uno de los botones estaba más arriba que antes. Yo la revisé, y sí. ¿Era verdad? La cara estaba deformada, como si el hilo se hubiera movido por dentro. Fue entonces cuando mi tía Juana nos llevó con un curandero de la comunidad. Un hombre mayor llamado Don Hilario. Le contamos todo, y lo primero que preguntó fue: ¿con qué ropa hicieron la muñeca? Mi madre le dijo que con la de su mamá, la abuela que había muerto hacía casi 10 años. Don Hilario se quedó callado un rato, luego nos miró serio y dijo: esa muñeca no está vacía. Está hecha para cargar un alma. Nos explicó que, sin querer, al usar la ropa de la difunta, mi madre había abierto una puerta. Dijo que algunos espíritus se acomodan en los objetos, y que la muñeca servía como recipiente. Esa misma tarde, el curandero fue a la casa. Encendió copal, rezó en zapoteco y mandó traer agua bendita. Cuando se acercó a la muñeca, el humo del copal empezó a cambiar de color, se volvió más denso, más oscuro. Don Hilario dijo que el espíritu no quería irse, que estaba enojado. Nos pidió salir del cuarto y quedarse solo. Desde afuera escuchamos un golpe fuerte, como si algo hubiera caído, y luego un chillido, no humano, un sonido como de viento encerrado. Cuando volvió a salir, traía la muñeca envuelta en un trapo blanco. Tenía la mirada fija, como si hubiera visto algo terrible. La llevó al monte esa noche y la quemó frente a nosotros. Las llamas tardaron en prender, como si la tela no quisiera arder. Y cuando por fin lo hizo,
un olor a carne quemada se extendió por todo el aire. Después de eso, la casa volvió a la calma. Luis dejó de hablar solo, los ruidos se fueron, y todos intentamos olvidar. Pero hasta hoy, mi madre no volvió a coser muñecas. Dice que hay cosas que se ven bonitas por fuera, pero que por dentro están vivas, y no siempre son almas buenas. A veces, cuando paso por la repisa donde estuvo aquella muñeca, todavía siento como si alguien me mirara desde ahí. Nunca fui una persona miedosa. Siempre traté de encontrarle una explicación lógica a todo, especialmente cuando se trataba de cosas raras que pasaban en casa. Pero lo que viví esa noche, no hay forma humana de explicarlo sin que me tiemble la voz. Mi hija tenía 7 años, y desde bebé dormía con un peluche de conejo. Era su favorito, suave, blanco, con las orejas largas y un lazo rosa en el cuello. Lo tenía desde que nació, así que el pobre ya estaba algo sucio y desgastado, pero ella no dejaba que lo lavara. Ella le decía a mi conejito que respira, pero yo siempre pensaba que se refería a la forma en que lo apretaba contra su pecho al dormir. Todo empezó una noche de junio. Mi esposo estaba de viaje y la casa se sentía más silenciosa de lo normal. Acosté a mi hija como siempre, le di las buenas noches y cerré la puerta. Unas horas después, me despertó un sonido raro. No sabría describirlo, era como una respiración ronca, pausada, como la de una persona dormida con dificultad. Pensé que tal vez venía del cuarto de mi hija, que quizá estaba resfriada, así que fui a verla. Abrí la puerta despacio para no despertarla, y lo primero que sentí fue un olor raro, como a tela húmeda. Me acerqué a la cama y ahí estaba ella, dormida de lado, con su peluche frente al rostro. Pero lo que me heló la sangre fue ver que el conejo se movía. Sí, el peluche estaba sobre la almohada y su cuerpo subía y bajaba, como si respirara. Por un segundo pensé que mi vista me engañaba, así que acerqué la mano. Lo toqué. Estaba tibio, y bajo la tela sentí un movimiento leve, un pulso. Retiré la mano de golpe. Me quedé paralizada, mirando cómo el peluche seguía haciendo ese movimiento lento, casi imperceptible, como un pecho que se infla y se desinfla. Mi hija respiraba normal, pero el conejo, no. Lo tomé con cuidado, tratando de no despertarla, y lo puse en mis brazos. Pesaba más de lo normal, como si algo lo llenara por dentro. Lo llevé al pasillo, con el corazón a punto de salirse del pecho, y lo observé bajo la luz. Su lazo rosa estaba manchado, como si algo oscuro lo hubiera salpicado. Cuando lo acerqué a mi oído, escuché claramente un sonido húmedo, un jadeo, casi un quejido. Sentí tanto miedo que lo aventé al suelo y corrí por un crucifijo que teníamos colgado en la sala. Cuando regresé, el peluche ya no estaba donde lo dejé. Busqué por todas partes, debajo de la cama, en el closet, detrás de la puerta. Nada. Volví al cuarto de mi hija, temblando, y ahí estaba otra vez, sobre su almohada, exactamente en la misma posición que antes, con las orejas estiradas y el lazo manchado. Esa noche no dormí. Me senté junto a su cama, rezando en silencio hasta que amaneció. En cuanto salió el sol, lo primero que hice fue sacar el peluche de la casa. Lo metí en una bolsa negra y lo llevé al terreno baldío al final de la calle. Lo enterré bajo una piedra y rocié agua bendita, como me enseñó mi abuela. Esa tarde, cuando fui por mi hija a la escuela, lo primero que me preguntó fue: «Mami, ¿por qué mi conejito ya no respira?». Le dije que se había perdido, pero ella empezó a llorar desesperadamente, gritando que él iba a regresar. Esa noche la dejé dormir conmigo, pero alrededor de las 3 de la mañana, escuché pasos pequeños en el pasillo. No había nadie. Al día siguiente, el olor a tela húmeda volvió. Fui a su cuarto, y sobre la almohada, estaba el lazo rosa, doblado, con una mancha oscura que parecía sangre seca.
Desde entonces, mi hija no volvió a dormir sola. Y yo, cada vez que el viento se cuela por las ventanas en la madrugada, juro que escucho de nuevo esa respiración lenta, pesada, como si viniera de debajo de la cama. No sé qué era ese peluche. Solo sé que algo dentro de él estaba vivo. Y a veces, cuando cierro los ojos, todavía lo escucho, respirando. Dicen que los muñecos son solo objetos, pero algunos parecen tener demasiado silencio dentro, como si esperaran el momento exacto para despertar. Hay quienes los escuchan moverse por la noche, sienten su mirada incluso con los ojos cerrados, o los encuentran en posiciones que juran no haber dejado así. A veces no hacen ruido, solo observan, esperando que los mires de vuelta. Y si esta noche, mientras intentas dormir, sientes que algo cambió de lugar en tu habitación, no enciendas la luz. Tal vez simplemente alguien más quiso verte. Cuéntanos tus experiencias paranormales, podrían ser parte de nuestro siguiente video. Puedes enviarlas al correo historiasdeterrorreal0@gmail.com, porque tu historia merece ser escuchada. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita, así serás parte de esta comunidad donde el miedo nunca termina. En pantalla te dejamos algunos videos que podrían interesarte, pero cuidado, escúchalos solo si te atreves. Porque lo real siempre da más miedo.